el día de hoy presentaremos el webinar Claves para analizar la viabilidad técnica y financiera en proyectos de energía fotovoltaica de autoconsumo, que va a impartir el experto y profesor de ALDE Business School, Andrés González. El profesor va a exponer alrededor de unos 30-35 minutos de clase y luego podrán realizar una pequeña ronda de preguntas para resolver sus dudas. De igual manera, quiero recordarles que a lo largo del día de mañana recibirán un correo electrónico con la grabación completa del webinar del día de hoy para que lo puedan visualizar nuevamente. Del mismo modo, se subirá a nuestro canal de YouTube de ALDE Business School, donde podrán revisar todos los webinars impartidos anteriormente. Al parecer, el audio y el video son correctos, por tal motivo daremos inicio. Andrés, bienvenido y adelante con el seminario. Vale, bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, bienvenidos a todos a este nuevo webinar en el que vamos a tratar el tema de las claves para analizar la viabilidad técnica de proyectos fotovoltaicos de autoconsumo. Mm, para el día de hoy, pues digamos que lo que hemos preparado un poco, eh, digamos en cuanto a la discusión, pues son estos 4 momentos, por así decirlo. Lo que vamos a hablar acerca, digamos, de los marcos regulatorios o los marcos normativos, más bien, mm, para el análisis de la viabilidad. Después pasamos un poco por los modelos de financiación. Continuamos con un poco, digamos, más propiamente los aspectos técnicos que nos pueden hacer pensar en la evaluación de la viabilidad de estos proyectos, como son la caracterización del consumo y la factibilización de la eventual instalación, un poco ya hablando en términos de las condiciones de la infraestructura, por así decirlo, que puedan tener los clientes. Recuerden que pues la idea es que tratemos de mantener pues un espacio de interacción suficientemente dinámico, entonces pues pueden ir consignando sus preguntas o sus comentarios pues en el apartado para que al final de esos 20 minutos que dejamos para la discusión final, pues puedan ser como lo más provechosos posible, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que desde el punto de vista del, digamos, desde la práctica, lo que hemos intentado, lo que he intentado preparar para el día de hoy es, pues, cuáles son como los puntos que usualmente intentamos como tener en cuenta para viabilizar proyectos de autoconsumo, ¿verdad? Entonces, va a tratar de hacerlo un poco independientemente del país en el que estemos, eh, en el que cada uno de ustedes pueda estar, pero obviamente sirviéndome de ejemplos de algunos de los países, pues como para tratar de ejemplificar un poco como la idea o el concepto. Entonces, lo primero que consideramos desde la práctica, nosotros, bueno, hablo en plural, pues como parte, como integrante, pues, de una empresa que se dedica a, a, pues, en el día a día al diseño y a la construcción de proyectos fotovoltaicos de autoconsumo en Colombia. Pues uno de los aspectos importantísimos o que ha permitido dinamizar, por ejemplo, mucho el mercado en Colombia, por ejemplo, es el marco normativo. Entonces, en ese sentido, pues tal vez el primer, la primera clave para viabilizar un proyecto de autoconsumo o por lo menos para identificar cuál será el escenario, cuál será el camino que pueda tomar esa proyección del proyecto, pues es el marco, justamente el marco normativo, es entender cuáles son las condiciones que existen en el país para la implementación de este tipo de proyectos, si hay incentivos de tipo tributario o no para quien hace las inversiones, si hay unas reglas técnicas específicas para eh, eh, intercambiar energía entre un actor y otro, si hay modelos existentes, que los vamos a ver en un momento, que permitan
pensar proyectos de manera diferente. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante hacer como esa investigación, tratar de estar lo más claro o lo más seguros posible de cuáles son esas condiciones. Y esta gráfica simplemente la traje, digamos, a discusión porque, digamos, que da cuenta de la realidad creciente que van teniendo actualmente digamos, los marcos normativos en varios países del mundo, ¿vale? Esta es una gráfica extraída del reporte del REN 21, que es la red eh, mundial de energías renovables, básicamente por sus siglas en inglés, y es una entidad que año con año lo que hace es como recopilar información a nivel mundial del mercado de las renovables en diferentes aspectos, en el tema normativo, en el tema inversión, en desarrollo de tecnologías, en tendencias, y pues obviamente va haciendo como un seguimiento pues cómo va el tema, qué tantos países tienen políticas orientadas a este tema, cómo van evolucionando. Y pues aquí nos muestran un poco, pues ya digamos que 146 países, por ejemplo, en el mundo tienen política, por ejemplo, de emisiones de CO2 o de búsqueda de neutralidad en emisiones de CO2, por ejemplo. Y lo van como desglosando un poco. Entonces, digamos que simplemente el hecho de tener como el indicador de que son 146 y han ido creciendo poco a poco y que los retos son constantes, ¿no? Digamos que no basta con que un país tenga un marco regulatorio, con que tenga políticas, sino que también es importante identificar si esas políticas, o sea, qué objetivos se han trazado a partir de esas políticas, si esos objetivos se han replanteado a medida que va avanzando el tiempo y cosas por el estilo. Entonces, lo primero es entender que cada vez más estamos sensibilizados a eso, a que un aspecto fundamental para que el mercado del autoconsumo o en general de las energías renovables en un país funcione es el marco regulatorio, la voluntad política, los tomadores de decisiones que crean que efectivamente esta es la apuesta correcta para el rumbo del país. Y pues como ustedes lo saben, algunos de ustedes lo sabrán, pues hay ejemplos de algunos países alrededor del mundo que desde las decisiones políticas pues simplemente deciden que este no es el camino y optan por otros caminos. Afortunadamente pues sabiendo que eh, pues la gran mayoría de estos países pues cuentan con ciclos de gobierno que pueden, que permiten de pronto replantear esas visiones cada tanto, ¿vale? Y entonces en ese sentido pues me he permitido traer como los ejemplos de tres países muy puntuales que digamos que tienen una dinámica suficientemente interesante. El primero de ellos es República Dominicana, por ejemplo. Es un país que tiene un sector de renovables muy dinámico actualmente. Eh, de hecho, pueden revisar en la Comisión Nacional de Energía, consultando su página de internet, pues pueden incluso revisar eh, cuáles son las condiciones, por ejemplo, que ellos tienen para la solicitud de incentivos. Entonces, hay digamos que están como explicados todas las condiciones, por ejemplo, tanto de incentivos, como lo ven aquí señalado, como la solicitud, por ejemplo, de medición neta, que básicamente entendamos que los marcos normativos, por ejemplo, van como en dos sentidos. Es, eh, digamos, como las condiciones técnicas que tiene el país, o sea, las reglas para que se puedan, o para que digamos, las reglas que se deben cumplir desde el punto de vista técnico y normativo para poder implementar ese tipo de proyectos, pero por otro lado están las facilidades que el gobierno puede proporcionar pues para que eso se genere, ¿no? Entonces las subvenciones, los incentivos tributarios, entonces en este sentido pues podemos ver como los dos momentos, ¿no? Las solicitudes de incentivos que están acá donde están pues la autorización de exención de impuestos, de reducción de impuestos al financiamiento externo, en fin, todas las ayudas que hay, pero también después vienen las condiciones de solicitud de medición neta, ¿no? O sea, ya es
lo técnico que tengo yo que tener en cuenta para poder generar esas condiciones de intercambio de eventuales flujos de energía con la red convencional. En ese sentido, si uno pincha aquí, por ejemplo, en solicitud de medición neta en la página de la Comisión Nacional de Energía de República Dominicana, pues incluso lo lleva a un entorno como eso, en el cual ellos, digamos que muestran, dan un poco de pronto eh, eh, indicadores de cómo han ido aumentando las, la capacidad instalada en el país y obviamente pues esto es un Power BI en el cual pues digamos que es muy dinámico en el sentido en el que pues uno puede pinchar en diferentes, obviamente esto es una captura de pantalla, no puedo pinchar y no puedo interactuar digamos con la herramienta, pero ustedes lo pueden hacer fácilmente, entonces se da uno cuenta del registro que llevan, por ejemplo, de la capacidad instalada en el país, por región, por operador, ellos tienen pues de norte, de sur, de este, creo que es el otro. eh, y entonces en ese sentido, pues digamos que podemos validar que es un sistema normativo dinámico, sólido, existente, que tiene solicitudes constantes para inscripción de proyectos, para solicitud de incentivos, tanto para proyectos de medición neta, por ejemplo, como para proyectos de sistemas aislados y autoproductores, que ellos llaman. Es interesante también conocer las diferencias de nombres que hay entre diferentes países, por ejemplo. Pero entonces eso es interesante porque cada vez más tenemos herramientas para darnos cuenta que existen marcos dinámicos que se van como actualizando de acuerdo a las necesidades del país, ¿verdad? Entonces este sería el caso, por ejemplo, de República Dominicana y pues la idea es que en cada país que cada uno de ustedes pueda estar, pues hacer tal vez esas validaciones. Es el caso también, por ejemplo, de Colombia, pues de Colombia también se pueden tener herramientas como estas de Power BI que les acabo de mostrar, pero en este caso pues no se revisan ante la Comisión Nacional de Energía, sino que en este caso, por ejemplo, se revisan ante dos entidades diferentes. El tema de los incentivos tributarios, que en este caso se llaman así incentivos tributarios, o sea, las condiciones que establece el gobierno para darle facilidades a sus personas naturales o jurídicas de hacer lo que ellos quieren que haga el país, pues es ante la unidad de planeación minero-energética, se llama en Colombia. Y entonces ahí ellos establecen, por ejemplo, pues cuáles son esos incentivos tributarios, establecen cuáles son pues, los mecanismos para hacerlo, las rutas, los procedimientos que se tienen que hacer. Eh, y por otro lado está la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, que es la que establece pues como la otra rama de los marcos normativos que les mencionaba yo, que son las normas técnicas, ¿no? Entonces, la CREG quien establece, mm, digamos, cuáles o de qué manera se pueden, por ejemplo, intercambiar los excedentes de energía entre en República Dominicana se llaman autoproductores, en Colombia se llaman, por ejemplo, autogeneradores a pequeña escala. Entonces, en este caso es la CREG quien establece cómo se deben entender los rangos en los cuales se dividen las instalaciones y de qué manera o cuáles son los topes o los precios o los montos a los cuales esos intercambios de energía entre un actor y el otro pues se van a remunerar. Eh, y pues eso es interesante, digamos que es eh, más que todo en coyunturas específicas que pueda estar viviendo un país, pues cobran muchísima relevancia. En particular, por ejemplo, el caso de Colombia actualmente es que, perdón, Colombia está, eh, digamos, muy próximo a afrontar un nuevo fenómeno, bueno, en Colombia y en particular, pues obviamente toda la zona que se ve afectada, por ejemplo, por el fenómeno del niño. Entonces, en un país como Colombia, que independientemente de los avances que se tengan actualmente en diversificación de la matriz energética, es un país que depende todavía tanto del agua para generar gran parte de su energía,
pues eso históricamente ha sido, digamos, una, un activador de unas dinámicas muy particulares en el país. Hay poco nivel de embalses, hay poca generación de energía, la demanda sigue aumentando. Entonces, por ejemplo, en un país como Colombia, la promoción de autogeneración de energía, o sea, que pensar en ese escenario ideal en el que cada techo de cada casa o de cada comercio o de cada industria genere parte del consumo de energía que hay en esa casa, en esa industria, en ese comercio, pues puede aportar mucho a esos momentos de escasez de energía, ¿no? Eso aplica para un país como Colombia cuando se acerca un fenómeno del niño, pero puede aplicar, por ejemplo, también muy bien para un país como España cuando se enfrentan, o bueno, obviamente la repetición o los ciclos de un fenómeno natural pues no se parecen en nada, por ejemplo, al escenario de una guerra como la que se está viviendo actualmente eh, en Ucrania, pero pues también la que se está viviendo actualmente en Gaza. Eh, pero digamos que son condiciones diferentes, pero que llaman al, o digamos que aumentan la relevancia de que estas normas existan, porque, porque el hecho de pensar que los consumidores de energía pueden convertirse en generadores de energía y en eventuales vendedores de energía que aporten a una coyuntura específica de escasez energética, puede cambiar completamente el panorama, ¿no? Entonces, obviamente, de nuevo, la relevancia que cobra el marco normativo en los países para viabilizar proyectos de autoconsumo, pues es absolutamente importante. Y pues en el caso de España, pues obviamente está el marco del Real Decreto 244 del 2019, que fue básicamente el que reguló de nuevo las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, ¿verdad? Algo particular y digamos algo diferenciador del marco normativo de España, por ejemplo, comparado con el de Colombia o el de República Dominicana, es que hay una figura, en España existe una figura muy interesante que en estos dos países que les acabo de mencionar no existe todavía y es lo que se conoce como el autoconsumo colectivo. Esto se explica, digamos, o intento yo explicar, entenderlo y explicarlo de una manera, es que actualmente en países como Colombia o como República Dominicana, los autogeneradores a pequeña escala básicamente se entienden como justamente eso, la persona natural o jurídica que decide invertir en su sistema, ¿verdad? O sea, si es mi casa, pues yo como propietario de mi casa, o si soy yo como comerciante, pues yo como propietario de mi local o como empresario. Pero no existe esa figura en la que, por ejemplo, en un en un edificio de apartamentos, se puedan unir entre varios residentes, invertir en un sistema de autogeneración y así como repartieron la inversión en el sistema, se puedan repartir los beneficios. Esa figura de alguna manera no existe todavía en Colombia y eso hace que algunos proyectos o algunas, digamos, configuraciones de consumo de energía pues se vean como condicionadas. Por ejemplo, las zonas francas, los edificios de apartamentos, eh, los edificios comerciales. Entonces, de nuevo, entender esos marcos normativos puntuales propios de cada país puede hacer entender o abrir puertas a dinámicas diferentes y a soluciones diferentes, ¿verdad? Creo que algo también que se puede valorar muchísimo en un tomador de decisiones, por ejemplo, eh, cuando se enfrenta a la toma de decisión de implementar o no un sistema de autoconsumo, por ejemplo, puede ser cuál es el aliado con el cual quiere contar y hasta qué punto ese aliado le está ofreciendo una solución a una necesidad energética que tiene, ¿verdad? Y en ese sentido, pues la solución a esa necesidad energética pues puede partir
del conocimiento del marco normativo y de las opciones que pueda tener ese cliente de acuerdo a las condiciones de mercado, ¿verdad? Entonces, pues nada, digamos que en este caso, pues, pues en España funciona tal vez como de la misma manera. Hay dos, por así decirlo, piernas, hay dos vertientes, por así decirlo. Es la que define las condiciones técnicas y las que definen las condiciones de ayudas. Entonces, en este caso, en España, pues el mecanismo no es tanto de incentivos tributarios como tal, sino más bien de subvenciones. Es decir, el Estado define que hay una cantidad X de dinero para, digamos, la separación geopolítica de España, pues es por comunidades autónomas. Entonces, por ejemplo, para el caso de Andalucía, pues hay tanto dinero, 87 millones de euros para subvencionar a quien quiera invertir en esto. Entonces, dejamos un dinerito ahí y lo repartimos entre la gente que lo quiere utilizar. Los incentivos, por ejemplo, en países como Colombia no funcionan así. Es primero usted invierta y ya después sobre esa inversión, yo como gobierno trato de que usted recupere esa inversión, ¿verdad? Se puede entender pues que un sistema u otro pues puede ser más susceptible, por ejemplo, a temas de corrupción o no. Entonces, pues entendiendo que también esos marcos normativos tienen que adaptarse a las realidades de pronto históricas o específicas de los países que tengan un alto índice de, un alto índice de corrupción, pues obviamente de pronto un programa de subvención pueda hacer que se tergiverse toda esa idea de ayudas, y eso básicamente con el objetivo de también entender que cada marco, como muchas veces lo discutimos, por ejemplo, en los espacios académicos del máster de energías renovables que tenemos en EALDE, es que la importancia del contexto es absolutamente definitiva en temas de energías renovables y de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, pues es importante tener en cuenta eso. Yo creo que le hemos dedicado suficientemente tiempo a esto, es porque consideramos que es como la base, es como son como los cimientos sobre sobre esa seguridad institucional, pues empezar a construir una viabilidad de proyectos de autoconsumo. El segundo punto que consideramos nosotros importante es ya entendiendo de pronto, identificando esas realidades normativas y regulatorias del país, entender ya eso cómo aporta al dinamismo del mercado. Y entonces, en este caso, por ejemplo, esa variedad de condiciones normativas o técnicas, por ejemplo, pues abre la posibilidad a que ya esas personas naturales o jurídicas que están interesadas en sistemas fotovoltaicos de autoproducción o de autogeneración a pequeña escala, no solamente estén supeditados u obligados a que si yo quiero algo, pues pago por eso que quiero, por ese bien que quiero, porque en últimas, pues un sistema de energías renovables de autoconsumo, fotovoltaico de autoconsumo, pues es un bien, es algo por lo que se paga, son elementos pues tangibles. Entonces, pues es como la primera, ¿no? La compra del producto. Yo quiero algo, pues lo compro. O lo compro con mi propio dinero, o me apalanco con una entidad financiera que me preste ese dinero, o sí, que me permita pagarlo pues poco a poco. Entonces, básicamente la compra del producto, el usuario final de la energía realiza la inversión, ya sea con fuentes de dinero propias o con financiación por parte de entidades o lo que sea. Pero en últimas es ese usuario final quien tiene la propiedad sobre ese bien. Pero el dinamismo de los marcos regulatorios puede abrirse a que ya ese usuario final no piense solamente en comprar un producto, o pueda no solamente pensar en comprar un producto, sino en comprar un servicio. ¿Cuál es el servicio que ofrece un sistema de generación de energía? Pues la energía. Entonces, en ese sentido, pensar en que yo como usuario final puedo pensar en, no, yo quiero beneficiarme del marco regulatorio, quiero beneficiarme del desarrollo tecnológico, pero o no quiero o no puedo comprar el sistema. Puede existir un tercer actor
que proporcione las condiciones necesarias para que yo no tenga que comprar el producto que quiero, sino comprar el servicio que proporciona ese producto que yo quiero comprar. Y eso es lo que se conoce, por ejemplo, como un PPA corporativo, un contrato o un acuerdo de compra de energía. El PPA es la sigla en inglés para el Power Purchase Agreement, ¿verdad? Que es el acuerdo de compra de energía. Y ese conocimiento de esos modelos, pues es muy interesante. Entonces, pues básicamente, y de manera muy general, y en moneda colombiana, pues que es donde, en la cual eh, desarrollo yo mi negocio, pues es un ejemplo que es posible que esté un poco o no tan actualizado en temas, por ejemplo, de tasas de interés, pero el ejercicio es por un sistema de 240 kilovatios. Si yo invierto 647 millones de pesos, pues yo puedo pensar que en estas condiciones de ese momento, que es tal vez hace unos meses atrás o que se hizo esta proyección financiera, yo puedo pensar que invertir 647 millones de pesos me representa a mí una rentabilidad de 31% en TIR y un retorno de inversión en 4 años o en menos de 4 años. Este entendimiento de los marcos regulatorios, que fue lo primero que identificamos como clave, es lo que abre la posibilidad de que, por ejemplo, que fue el caso puntual que hicimos nosotros en nuestra empresa en Colombia, aquí fue entender el escenario de los marcos, del marco regulatorio, de las ayudas que hay y buscar apoyo de profesionales del tema. Y entonces, en ese caso, profesionales en finanzas, que de hecho, por ejemplo, este modelo financiero ha sido desarrollado por una, una experta en finanzas, que de hecho es profesora también de nuestro máster en energías renovables. Y con la información que nosotros le transmitimos, ella lo que hizo fue diseñar este modelo financiero, un modelo en el que se le tienen que ingresar algunas informaciones técnicas principales, digamos, básicas, específicas, para que con las condiciones, por ejemplo, de los incentivos tributarios de un país como el de Colombia, se puedan hacer las proyecciones de que con esta inversión yo puedo obtener tantos ahorros por consumo de energía, tantos ahorros por incentivos tributarios, tantos ahorros por incentivos tributarios, y la suma de, o digamos, el tratamiento de esos datos, pues me lleva a que el escenario financiero sea este, ¿verdad? O lo mismo hacer, por ejemplo, con un escenario como el leasing, ¿vale? Entonces hacer, ok, si yo quiero solicitar un leasing por este monto de dinero, con esta tasa de interés y con esta duración, o sea, tasa de interés de 7%, que era una condición un poco de hace unos meses en Colombia, por ejemplo. Ahora es un poco diferente, un poco más. Y con una duración, por ejemplo, perdón, de 7 años, yo puedo pensar que la cuota anual que tendría que pagar yo por ese leasing sería de cerca de 116 millones de pesos. Si yo los ahorros que obtengo con la generación de energía o con la generación fotovoltaica, lo que dejo de pagar al comercializador, son 140, yo puedo hacer sumas y restas y digo, ok, yo sustituyo un gasto. En lugar de pagar un dinero por energía, pago un dinero por un préstamo, no afecto mi flujo de caja y puedo afrontar un sistema, un proyecto de este tipo. Obviamente, estas proyecciones tienen que tener en cuenta no solo los ahorros de energía, sino pues también los flujos positivos por incentivos tributarios y hacer esos modelos. Pero aquí digamos que lo importante es lograr de pronto enlazar el conocimiento de esa primera clave que hemos identificado como son los marcos regulatorios, enlazarlo con un campo del conocimiento diferente al que puede ser abordado desde la ingeniería, que es el tema de finanzas y de economía, y generar opciones diferentes para nuestro cliente, ¿verdad? O en últimas, llegar a escenarios como el del PPA, por ejemplo, que es una inversión. Pensemos en que un sistema de autoconsumo tiene usualmente dos actores, el usuario final y la empresa o, sí, digamos, el desarrollador del proyecto. Entonces es una relación entre dos actores. Pero cuando ocurre el PPA, usualmente hay un tercer actor, que es un inversionista. Es
una entidad que tiene un dinero que quiere utilizar y usualmente pues son dineros que están orientados a implementar proyectos o desarrollar proyectos de energías renovables o de eficiencia energética o de desarrollo sostenible. Y entonces en ese sentido, pues los PPA lo que hacen es, ok, mire, usted paga 420 pesos por cada kilovatio hora. Esa es su tarifa convencional de energía. Si usted establece un contrato conmigo a 10 años de que me compra la energía durante 10 años, yo esa energía se la vendo no a 420 pesos, sino a 331 pesos. Muy, digamos, muy grosso modo como la explicación. Ahora, si usted no quiere hacerlo conmigo a 10 años, sino a 12 años, firmemos un contrato más largo de compra de energía, pues se lo vendo aún más barata la energía, no a 331, sino a 303 pesos. O si es incluso más largo, a 15 años, pues a 280 pesos. Digamos que esas opciones de financiamiento son fruto de las condiciones que establece en un país el desarrollo de un marco regulatorio. Esa es la base. Si hay un país que no tenga un marco regulatorio interesante, pues los inversionistas que tienen dinero para hacer estos modelos financieros específicos o los bancos que quieren ofrecer un leasing con unas tasas específicas, no van a ver el interés, no va a haber como el ecosistema suficiente para decir, ok, ese país tiene las condiciones ideales para pensar que de aquí a tantos años vamos a llevar inversión. Entonces, es por eso que la primera clave que decidimos integrar era esa, y por eso le dedicamos de pronto un poco más de tiempo a esas condiciones de marco regulatorio. Y en últimas, esa gráfica que me permito también traer de la publicación del REN 21 del año 2023, pues indica justamente eso, ese aumento, por ejemplo, desde el año 2015 hasta el 2022 en los PPAs. Ellos llaman PPAs corporativos, que son PPAs, sí, literalmente usted como empresa, hablemos en la industria, una gran industria en un país está interesada en la energía solar, quiere política corporativa, que por política corporativa parte de la energía que consumen en la empresa sea proveniente de energía renovable y quiere que esa generación sea en sitio, en su propio techo o en su propio espacio físico. Pero corporativamente, estratégicamente no quieren destinar recursos, prefieren utilizar ese dinero para comprar una nueva máquina o para orientarlo al núcleo del negocio. O no tienen capacidad de endeudamiento para ir a una entidad financiera, pues acuden a un PPA de estos corporativos. Y lo que muestra esta gráfica es que cada vez más ha sido, o sea, ha llamado más la atención, corporativamente hablando, esta modalidad. Pero obviamente esto ocurre en países que tengan un escenario normativo eh, llamativo, interesante, digamos, sólido, por así decirlo, ¿vale? Muy bien, entonces, digamos que ya hablando o superando de pronto esas dos etapas iniciales, que son el marco normativo y las modalidades de inversión, pues ya superadas esas, o digamos, sí, superadas esas dos fases de viabilización o esas dos etapas clave, pues vienen las dos siguientes, las dos últimas que ya van un poco más orientado digamos, a la particularidad del proyecto, por así decirlo. Entonces, el primero, esto es simplemente una, una captura de pantalla de un recibo de energía como lo podemos encontrar o como lo podemos recibir en una empresa estándar en Colombia. Es un comercializador que incluso ya no existe en Colombia, ya, digamos que fue replanteado como figura. Pero en últimas a nosotros los consumos de energía nos llegan usualmente así, más que todo en países donde ese proceso de digitalización de los sistemas energéticos no ha sido como no está como tan bien establecido, ¿verdad? Entonces nos llegan recibos, unos datos muy planos de pronto de lo que son los consumos energéticos. Pero
Entonces yo aquí puedo saber, listo, ok, mi consumo energético promedio ha sido de 4.421 kilovatios hora, ¿verdad? En el mes de junio fue puntualmente 4.334, pero el promedio de los 6 meses anteriores ha sido 4.421. Eso es un dato muy importante. Evidentemente es clave para poder modelar preliminarmente un sistema de generación de energía de autoconsumo fotovoltaico, por ejemplo. Pero es un valor o es un dato que se nos puede quedar corto. Porque independientemente de ese dato puntual, a nosotros lo que más nos puede interesar es entender en las 24 horas de un día, esos 4.421 o los 4.434 del mes de junio, cómo se comportaron en las 24 horas del día. Ese puede ser el dato que marque la tendencia o me marque o me defina el tipo o la capacidad fotovoltaica ideal para mí. Entendiendo que el sol pues es un recurso que tenemos disponible en la mitad de todo un día, por así decirlo, ¿cierto? En la parte diurna del día. Entonces, digamos que eso es lo que consideramos nosotros como el siguiente paso importante, clave a conocer, pues es eso que se conoce como la matriz de consumo. Básicamente, eso es una información que dependiendo del país estará más fácil o no, más fácilmente o no a disposición de diferentes consumidores de energía, pero que básicamente nos permite hacer estos ejercicios de análisis de consumo, incluso discriminados por días, o sea, que yo pueda saber de ese consumo final de energía, cómo se reparte de lunes a domingo y hacerlo y cruzarlo, por ejemplo, en este caso con la campana verde que ustedes ven aquí, que es la generación de energía, y poder tomar una decisión, poder decir, miren, o sea, si instalamos un sistema fotovoltaico de esta capacidad, tengamos cuenta que en un día como el domingo, que es esta línea que estoy tocando con mi cursor, la línea de color marrón, pues vamos a tener esto que está aquí en la mitad, o sea, esto que está desde la línea marrón hacia arriba, metido dentro de la campana verde, es lo que se conoce como el excedente de energía, ¿verdad? Para el sábado, pues sería desde el borde de la línea naranja para arriba, ¿verdad? Para el día viernes, pues sería desde el borde de la línea verde oscura para arriba. Pero el ejercicio promedio, por ejemplo, sería este. Que yo pueda saber, ok, miren, del 100% de energía que vamos a generar, el ejercicio promedio es que el 11% de energía va a ser un excedente, ¿verdad? Entonces, dependiendo del marco regulatorio en el cual yo esté, yo podré definir, ok, ese excedente, cómo me lo van a, o cómo se lo van a remunerar a mi cliente final. Y eso va a ser un insumo para mí, para yo poder hacer un modelamiento financiero como el que les presenté anteriormente. Entonces, miren que, claro, de alguna manera hemos como tratado de ponerlo como en relevancia, porque yo puedo hacer este análisis, ¿verdad? Pero si no tengo claro este resultado de que el 11% de excedente, si no tengo claro cómo afecta a una proyección financiera, pues puede que este análisis me quede como, o sea poco útil, por así decirlo, ¿vale? Entonces es importante que esa primera clave, si la puedo tener, la tenga yo, ¿verdad? Pero el insumo de esa segunda clave, pues entenderán ustedes que es el primer insumo de cómo es el marco regulatorio, ¿vale? Entonces, es como ir contando un cuento, ¿verdad? A veces es como un reto constante con el usuario final o incluso con los canales comerciales, por ejemplo. Hay que entender que estas dinámicas pues también de alguna manera son muy parecidas a cualquier otra dinámica comercial. Hay canales comerciales que buscan vender constantemente, pero que a veces por ese afán de pronto de vender puede que salten algunos pasos importantes para que la viabilidad del proyecto esté completa, ¿verdad? Yo puedo avanzar mucho en lo técnico, que son estos dos últimos que les estoy mostrando, pero si no he avanzado en lo anterior, puede que el ejercicio financiero después no me cuadre o que lo venda yo sin tener en cuenta el ejercicio financiero y que el proyecto al final no tenga los beneficios al cliente
o al comprador final que esperaba y que se convierte de pronto en una postventa muy crítica, por así decirlo. Entonces, espero que coincidan conmigo en que pues estos análisis son un muy buen insumo para lo que hemos visto anteriormente. Obviamente podemos apoyarnos, por ejemplo, por software de simulación que nos permita hacer esas proyecciones, estas proyecciones de cómo podría verse la generación fotovoltaica, pues, promediada en diferentes meses del año, en el ejercicio anual. Estos son, por ejemplo, software de simulación que aprendemos a utilizar de alguna manera eh, en, en los diferentes momentos del máster de energía renovable que tenemos en EALDE, o por ejemplo este que es el PIBISOL, que nos permite también hacer, eh, digamos, aproximaciones de la generación de energía que voy a tener en el año del sistema fotovoltaico. Entonces, esa caracterización de los consumos de energía para cruzarlos con los perfiles de generación, pues consideramos que es un aspecto clave, decisivo, fundamental, pues para estos proyectos. Y finalmente, bueno, finalmente digamos, como de nuevo, como en el devenir del cuento, pues es entender cómo puedo yo hacer la identificación y la factibilización de los proyectos en cuanto a, ok, ¿dónde lo voy a instalar? ¿Verdad? Entonces, es entender que tal vez lo primero que se debería validar es dónde se van a poner los sistemas. Usualmente se trata de viabilizar estos proyectos mediante la utilización de los techos ya existentes, por ejemplo, de los clientes. Entonces, en este caso, pues el proceso es hacer como esto, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, vuelos de dron, como lo ven aquí a la izquierda, identificar cuáles son esas posibles cubiertas, unos recorridos internos para validar cuáles son las condiciones incluso por debajo de esas cubiertas para saber que pues voy a poder fijar mecánicamente un panel solar en ese techo, ¿verdad? Hacer, hacer, por ejemplo, validaciones de este tipo, de que si yo quiero poner, por ejemplo, paneles solares en este techo, tendría que llevar, tendría que llevar los recorridos de cableado por tal sitio, saber que de pronto tendría que bajar por una fachada, tendría que hacer un pase o romper un muro para entrar a un cuarto que está detrás de ese muro. Pero de nuevo, yo puedo viabilizar todo esto, pero si no conozco o no tengo el dato de la caracterización del consumo, pues no sabré si esta área va a ser suficiente o no, ¿verdad? Entonces, digamos que son como pasos como consecuentes, por así decirlo. También validar, por ejemplo, que es posible que un techo, como lo vemos en esta foto de aquí, sea un techo muy difícil para una implementación fotovoltaica, entendiendo que una implementación fotovoltaica, lo primero que hay que pensar es que un panel solar, para ponerlo yo en un techo, tengo que poner primero un riel, que es una cosa como la que ven ustedes aquí, esta cosa gris. Pero este riel tiene que poderse fijar a un sitio, tiene que poder sí, amarrarse mecánicamente a algo. Pero si esa teja es muy fina, por ejemplo, o la estructura que está por debajo de esa teja es una estructura tubular que no permite atornillar nada, como esto, que es básicamente el elemento mecánico que permite fijar este perfil a algo, pues es posible que yo tenga que hacer algo como lo que se tuvo que hacer en este cliente. Miren que esta red metálica que sale de este techo, digamos que es una solución, digamos, como extra, ¿verdad? Digamos que fue como la manera de solventar unas condiciones no aptas de implementación en este proyecto. Simplemente para tenerlo en cuenta, porque pues esto, pensar que las condiciones ideales de un sistema fotovoltaico son estas: un techo, una teja que me permita, este es el elemento el que estoy tocando con mi cursor, es este elemento que les estaba mostrando aquí anteriormente, que en este techo no se podía poner, se tuvo que poner este marco metálico por fuera, pero lo ideal es tenerlo así, que yo lo pueda fijar directamente en un techo para después sobre eso poner estos paneles solares, ¿vale? Y
Y ya, es decir, después se pueden, aparte de validar dónde voy a poner los paneles en el techo, pues hay que hacer unas viabilizaciones de dónde pondría yo los equipos, los inversores, los tableros de protecciones, qué tan lejos quedarían de las matrices fotovoltaicas. Entonces, digamos que son como validaciones desde el punto de vista técnico, pero en últimas eso técnico no es que sea poco importante, pero esas validaciones tendrán sentido, cobrarán sentido, si ya he validado yo cosas anteriores que vayan en conjunto. En últimas es, y ya para finalizar, para que nos quede un espacio de preguntas, es entender de nuevo que el gran marco de todo esto es la sostenibilidad. O sea, esto tiene que tener sentido económica, ambiental y socialmente. Es decir, tiene que tener un todo, un abordaje, por así decirlo, amplio. Y en la medida en la que logremos entender eso, yo creo que seremos mucho más competentes tal vez como profesionales para atender las necesidades de nuestros eventuales clientes para este tipo de sistemas. Y pues nada, yo creo que pues ese era todo lo que tenía para contarles por el día de hoy. Eh, Voy a proceder a revisar de pronto el apartado de preguntas, a ver cuáles preguntas si de pronto alguien tiene y podamos atenderlas eh, de alguna manera. Entonces, bueno, por aquí Sergio nos contaba que, bueno, se escuchaba muy bien, Hernán también que nos saluda desde la Universidad Coahuila, en México, desde Honduras nos saludaba Erwin, Silvia nos saludaba también, Ernesto. Bueno, ya empiezan de pronto las preguntas. Susana Alpizar preguntaba que qué es el sistema de medición neta. Bueno, básicamente, digamos, en pocas palabras, la medición neta es la capacidad o las condiciones que se definan en un país para que se puedan hacer como las sumas y las restas de la energía que se consumió versus la energía que se mandó para afuera, por así decirlo. Entender que usualmente el paradigma actual del consumo de energía que nosotros tenemos, o que se tenía usualmente en los países, es yo como consumidor, o sea, soy consumidor, hay alguien que genera energía y que me la vende, y el flujo de energía es en un solo sentido, desde la red hacia adentro. Con todo este tema de los sistemas de autoconsumo y renovables y tal, yo puedo poner un sistema de generación de energía donde uso la energía, la puedo usar directamente esa energía, pero como esa energía también puedo eventualmente enviarla hacia la red, tienen que existir los mecanismos para que se genere sí, ese intercambio, esa suma y esa resta de lo que yo consumí más lo que mandé para afuera. Y se conoce básicamente como un neteo, como un net metering. Es básicamente eso, Susana. Espero pues que haya atendido tu pregunta. Después, Hernán nos pregunta que se mencionó que estos proyectos de viabilidad de autoconsumo deben ser regulados para la aplicación de las técnicas adecuadas de acuerdo a la normativa. De manera particular, lo defino como sustentabilidad y sostenibilidad. ¿Es correcto? Bueno, Hernán, estos proyectos de viabilidad de autoconsumo deben ser regulados para la aplicación de las técnicas adecuadas de acuerdo a la normativa. Sí, bueno, no estoy seguro si entiendo muy bien tu pregunta, pero sí, digamos que todo esto va a que digamos, los pasos que he tratado de mencionarles van orientados a que estos proyectos tienen que o deberían orientarse desde la sostenibilidad, o sea, desde que son proyectos que se buscan que sean sostenibles en el tiempo y esa sostenibilidad pues va, digamos que va asociada a esas condiciones normativas de ecosistema correcto, de que las validaciones técnicas que yo haya hecho hayan sido las correctas, de que el sistema va a seguir funcionando correctamente durante tanto tiempo, que no va a tener afectaciones en la infraestructura. Entonces, espero que haya interpretado bien
tu comentario, Hernán, y pues sí, digamos que va muy orientado hacia la sostenibilidad. Lionel nos pregunta, bueno, nos dice, en Guatemala hay límites para autoproductores que no pueden exceder 11 kilovatios. ¿Cómo son los límites en otros países? Pues a ver, por ejemplo, el caso particular de Colombia, los autogeneradores, se llaman autogeneradores a pequeña escala, tienen un límite en 1 megavatio. Sí, el límite está en 1 megavatio. No quiere decir que después de 1 megavatio no puedas instalar un sistema para autoconsumir. Por ejemplo, hay industrias que muy fácilmente 1 megavatio fotovoltaico se lo consumen. Pero el tema es que después de 1 megavatio, ese marco regulatorio para el neteo de la energía que les acabo de mencionar, digamos que ya no se hace tan fácil, entre comillas, como en el recibo. O sea, ese neteo, digamos que en la gran mayoría de países está establecido para que se regule mediante el recibo de energía. O sea, en el mismo recibo de energía, yo tengo lo de siempre, la energía que consumí, y en otra línea tengo la energía que envié para afuera y por ende, pues la que me restan y que se cruza, ¿verdad? En Colombia el límite es que después de 1 mega ya no se hace así tan fácil, sino que tiene que haber otro actor del mercado energético para que entre a regular esa energía. Sé que, por ejemplo, creo que en México el límite para el autoconsumo creo que es 500 kilos, pero espero no estar equivocándome. Pero sí, esos son como los ejemplos que hay para otros países. Lionel, no estoy muy seguro del caso de Guatemala en particular. Me parece poco que sea 11 kilovatios, muy poco, de hecho. Habría que revisarlo, podría revisarlo y bueno, si nos encontramos por ahí en algún momento en alguna clase en el máster, pues lo podremos revisar. Ah, bueno, creo que Hernán estaba complementando su comentario, decía sustentabilidad igual a normas, regulaciones, sostenibilidad igual a ambiental, social y economía. Sí, bueno, sí, yo creo que son maneras pues como de entender los conceptos, pero bueno, entiendo mucho mejor cuando hablas de sustentabilidad y sostenibilidad. Bueno, muchas gracias. Ernesto Moreno pregunta, ¿esta figura del autoconsumo colectivo de España no corresponde a las comunidades energéticas que está proponiendo el actual gobierno de Colombia? Es algo similar, pero no completamente igual. Eh, porque, porque las comunidades energéticas tienen un matiz, digamos, mucho más elevado en el tema social, por así decirlo. Eh, están orientados, sí, están orientados a que haya una, no quiero llamarlo un desbalance en la triada de sostenibilidad, pero sí que tienen un matiz un poco más elevado hacia el impacto ambiental que tengan. El autoconsumo colectivo, la figura como tal que se plantea aquí en España es que literalmente se pueda pensar en que contractualmente, o sea, desde el contrato, se establezcan esos porcentajes de aporte a la inversión y beneficio por el funcionamiento de los sistemas. Pero partiendo de la base, obviamente, de las inversiones directas específicas pues, de los sistemas. Espero haber atendido tu comentario, Ernesto. Lionel pregunta de nuevo, ¿hay algún estudio que compare los marcos regulatorios en Iberoamérica? Complicado, creo. En algunos de los casos prácticos que hacemos nosotros en el máster, se invita a que se hagan digamos, esas exploraciones por parte de los estudiantes. Pero estudios como tal, hasta ahora creo que no hay, incluso porque es posible que algunos no sean tan comparables unos con otros. Digamos que justamente por el tema de los contextos puede que haya similitudes, pero también suficientes diferencias como para que en algún momento algunas cosas no sean comparables unas con otras, tal vez.
Bueno, nos queda tiempo para un par de preguntitas más. Sergio, eh, pregunta, bueno, primero que todo agradece por la exposición y después pregunta en qué periodo en promedio se hace rentable una instalación residencial en Colombia. Residencial, el residencial es un poquito más largo, pensando en que básicamente es la economía de escala, ¿no? Los sistemas fotovoltaicos, entre más pequeños, por así decirlo, son más caros. Entonces, eso hace que un sistema fotovoltaico residencial en Colombia tenga un retorno de inversión por ahí como en el séptimo año o en el octavo tal vez, por ahí. Pero obviamente en el industrial, pues estamos hablando de retornos de inversión cuatro, 4 años por ahí, un poquito para arriba, un poquito para abajo, incluso, un poco menos. Pero hay otras, de nuevo, hay otras que no las mencioné pues aquí porque se nos ponía muy largo el tema, pero hay otras dinámicas financieras que se están empezando a generar, eh, por ejemplo, por parte de las comercializadoras de energía, que dicen, yo hago como un PPA con usted, pero entonces yo le instalo el sistema fotovoltaico y usted me lo paga en plazos, pero en el recibo de la energía, algo por el estilo. Eso hace que el cliente no tenga que hacer la inversión completa directa, sino que la pueda como financiar, pero no con un banco, sino con el comercializador de energía. En fin, eso es lo que hacen las dinámicas financieras viables, pero tiene que estar un actor, o sea, tienen que ser actores específicos. En este caso, ese actor específico es un comercializador, o sea, una empresa cuyo negocio sea la compra y venta, sí, la compra y venta de energía, puede generar esas nuevas dinámicas financieras, más que todo para el sector residencial, que es uno de pronto en los que la economía de escala de los sistemas, pues afecta mucho más la, la viabilidad. Bueno, yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo por el tiempo, por la asistencia al espacio y nos vemos en una próxima oportunidad en uno de estos espacios o en las clases de nuestro máster de energías renovables. Hasta luego. Gracias.